Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 2, ¿no? De nuestra materia de Derecho de la Seguridad Social. Estamos en el octavo cuatrimestre de nuestra licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales. Estamos a cargo de nuestro catedrático, la maestra Esmeralda Estrada Muñoz. Su alumno y servidor, José María Campero Valle. Fecha de entrega del video es el 26 de marzo del 2023. Bueno, la actividad del día de hoy consiste precisamente en realizar un video educativo, ¿no? Donde vamos a explicar diferentes temas. Vamos a iniciar por lo que es el modelo mexicano de regulación laboral. Bueno, este modelo mexicano de regulación laboral, pues es lo que ha surgido, ¿no? Desde las antiguas revoluciones, por así llamarlo, o lo que se ha venido incorporando desde hace bastante tiempo, y las funciones que suplen, ¿no?, las personas en lo que va a ser la inspección del trabajo, ¿no? De alguna u otra forma se debe de vigilar que, que el trabajador esté a gusto, ¿no? Facilitar la información, las técnicas, que el trabajo y los patrones tengan una manera asertiva y efectiva de cumplir sus normas y trabajos. Sí, la inspección del trabajo pues se puede realizar por mecanismos tanto como inspecciones como alternativas que pueden existir. Uno de los principales artículos, por así llamarlo, que surge gracias a todos los movimientos que se vinieron dando, pues es el artículo quinto constitucional, ¿no?, que se consagra como una garantía individual en donde nosotros tenemos la libertad de profesión, ¿sí? ¿Qué nos dice esta libertad de profesión? Que nadie puede ser privado del producto de su trabajo. O sea, si yo trabajo, pues tengo que ser remunerado, ¿no? Y tengo la decisión de realizar libremente la profesión que a mí me guste, ¿no? A menos que se presente pues una situación exclusiva en donde pues se tenga que mantener ciertas labores, ¿no? Como puede ser una persona presa, en donde realmente pues puede realizar ciertas actividades en donde no se va a ver involucrado todo, pero la mayoría de las personas tenemos este artículo quinto constitucional, que es una garantía individual, que lo que nos dice es la libertad de profesión. Y el artículo madre, ¿no?, por así llamarlo, para lo que va a ser el trabajo, vamos a hablar del artículo 123 constitucional, que nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, ¿sí? Entonces, aquí, a partir del artículo 123 constitucional, se elaboran dos apartados, ¿sí? Uno es entre los obreros y los empleados, y lo que va a ser el contrato de trabajo, los patrones y todo. Y la otra es con el gobierno y sus trabajadores como tal. Entonces, aquí surge el siguiente apartado que nos puede llamar sobre lo que es la ley, que va a ser la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, pues se podría decir que surge a partir del artículo 123 constitucional, y aquí podemos ver aspectos sobre lo que va a ser la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, las participaciones en las utilidades, la seguridad social, la higiene, la capacitación o el derecho a la capacitación, ¿no? Entonces, la relación laboral va a surgir a partir de esto, ¿no? Son características. ¿Qué va a pasar? Pues van a ser cosas personales entre lo que va a ser el empleado patrón y el pago de un salario digno y que pueda ser lo normal para que sea. Ahora bien, dentro de la ley, para que se realice estas situaciones con respecto a lo que es el trabajo, existe un contrato, ¿no? Hay un contrato individual, hay un contrato colectivo, hay un contrato de ley. Las contrataciones pueden ser de esas tres formas, y los requisitos pues ya vienen establecidos dentro de lo que va a ser la ley, ¿no? Entonces, hay regulaciones sobre un, un reglamento interior, ¿no? Y aquí podemos referirnos principalmente a la Ley Federal del Trabajo, que son
los reglamentos interiores vendrían siendo un conjunto de disposiciones u obligaciones para los trabajadores y patrones y quedan establecidos dentro del artículo 422, 424, 425 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces también las prestaciones, ¿no? Tenemos que hablar sobre el salario. El salario es una de las partes más primordiales. Existe el término también de salario mínimo, ¿no? Que es algo bastante congruente porque tenemos inflación, tenemos diferentes cosas. Y aquí también ya vienen lo que van a ser las prestaciones, ¿no? En donde vamos a hablar de alimentaciones, el derecho a tener una casa, el derecho a tener un retiro digno, la jornada de trabajo que puede ser, si nos referimos directamente, pues la diurna van a ser 8 horas, la nocturna son 7 horas y las mixtas son 7 horas y media. Entonces, tenemos varias cosas, las horas extras, cómo se pagarían, los días de descanso, ¿no? También son bastantes, los días de descanso obligatorios, pues van a ser los que se pagan doble y también están establecidos como días festivos, ¿no? Como puede ser el 1 de enero, el 25 de diciembre, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, ¿no? Que son las jornadas que se van a dar. Ahora, las personas que trabajan el domingo reciben una denominada prima dominical, ¿sí? Que está establecido en la Ley Federal del Trabajo y eso es de cajón. También tienen derecho a percibir un aguinaldo y son situaciones que se van variando, ¿no? Entonces también tenemos el derecho a las vacaciones, que es sumamente importante. Los pagos, y aquí ya entramos en materia de lo que es la seguridad social. Cuando yo me refiero a seguridad social, me refiero a que esta persona tiene que tener un IMSS, tiene que tener, por así llamarlo, un Fondo Nacional de Ahorro y un Infonavit, un Fobiste, algo que le brinde el derecho a tener una vivienda digna, ¿no? A tener salud, a tener diferentes circunstancias. Entonces los patrones tienen que ir viendo eso y también existen dos términos que sería escalafón y antigüedad, pero son más, tienen derecho a la cultura, al deporte, a ir mejorando, a la capacitación continua, al adiestramiento de las habilidades y esto son los beneficios que tiene el trabajador. Por ejemplo, si hablamos en el caso de las mujeres, se habla algo que ha sido muy peleado, ¿no? Sobre el tema del embarazo. Entonces, eso es una de las cosas que se han ido ganando poco a poco. Ahora, hablar de seguridad social en sí, ¿qué es la seguridad social? Se define como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia. Cuando yo hablo de seguridad social me refiero a salud, me refiero a vivienda, me refiero a capacitaciones, me refiero a un modo digno de vivir, ¿no? Entonces son circunstancias y si nos vamos exclusivamente a etapas de la vida podríamos hablar en la mujer de una seguridad social, por ejemplo, en el caso de un embarazo. O podríamos hablar en el caso de la vejez, ¿no? Una jubilación. Entonces, la seguridad social es un instrumento bastante amplio, ¿no? Entonces tenemos la número uno y lo que nos marca para marco jurídico con respecto a esta situación, pues siempre va a ser la Constitución política y nos va a regir el artículo 123. De ahí existe una ley del Seguro Social. De ahí tenemos ley del desarrollo social en el Estado de México y tenemos metas de favor de la seguridad social. O sea, hay muchas circunstancias alrededor de esto sobre mencionar la seguridad social. Entonces, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una vivienda digna, a un retiro bueno, en el caso de las mujeres, pues a las prestaciones en el caso de que esté embarazada. Y son diferentes factores que se deben de ir evaluando, ¿no? Entonces, esta seguridad social es bastante complejo, por así llamarlo, ¿no? Porque es un tema que no debería de estar a discusión, sin embargo, se mantiene en ese aspecto, no se ha podido implementar. Por ejemplo, existe el caso, ¿no? de lo que se subió en algún momento para el Senado de la República, no retirándonos del tema porque es parte del tema, ¿no? Sobre la seguridad social de las trabajadoras domésticas, donde realmente estas personas en algunos casos pues brindan su vida
cuidando la casa de alguien y no tienen un programa de desarrollo social o una forma de cómo mantener una protección después de una jubilación o algo, ¿no? Entonces, sí son aspectos bastante complejos hablar de la seguridad social. Entonces, desde el punto de vista, la seguridad social no es otra cosa más que asegurar el estado de bienestar, ¿no? O de salud, por así llamarlo, porque si mencionamos salud y nos vamos a lo que es la definición según la OMS, hablamos del completo estado de bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, cuando yo le brindo una seguridad social a una persona, le estoy brindando la completa forma de mejorar su vida, ¿no? No solamente con respecto al económico, sino que va a tener derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a múltiples circunstancias que se nos van a ir acumulando. Ahora bien, el tema bastante complejo también es hablar sobre lo que es el marco normativo del derecho a la tierra o el territorio. Ahí hablamos de un derecho agrario, si queríamos llamarlo así, ¿no? Tendríamos que establecer bien la diferencia, porque no es lo mismo tierra que territorio, ¿no? Si nosotros nos referimos al Estado, hablamos de gobierno, territorio, población, mientras que tierra es la base física sobre la que se sienta el territorio. El territorio es parte de lo que establece a un Estado, ¿no? Entonces, el territorio es el conjunto de relaciones o interrelaciones que surgen a partir de la tierra, ¿sí? Entonces, los derechos territoriales en los pueblos, en las comunidades indígenas, son bastante complejos, ya que pues subsisten en un sistema de leyes a través del derecho agrario, ¿no? Entonces, ese derecho agrario tiene múltiples usos y costumbres, ¿sí? Esa es la palabra indicada, múltiples usos y costumbres, en los cuales los derechos humanos, el derecho en sí como tal, nos hace ver ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de múltiples situaciones, por así llamarlo, para podernos enfocar en este tema sobre lo que es el derecho, como nos menciona, ¿no? De la transformación agraria. Entonces, los derechos humanos están muy metidos en esta situación. El territorio es parte de un pueblo, ¿sí? Entonces, físicamente se tiene que registrar, tienen que ver qué es lo que está, a veces son entornos naturales, cultivos, diferentes circunstancias, ¿no? Y depende de usos y costumbres o las culturas. Los derechos, aquí entra mucho derechos humanos porque son los derechos de los pueblos indígenas, si en dado caso fueran indígenas. Entonces, el antecedente normativo en nuestro país, pues corresponde a lo que sucedió en la antigua, o cuando llegaron los españoles, ¿no? Los dichosos nobles, la forma en que se mencionaba lo que es el derecho a la propiedad privada y pública, ¿no? Entonces, habían ciertas circunstancias y normativas que se iban visualizando, ¿no? Podemos irnos a la época de la colonia, donde los pueblos indígenas pues, fueron conquistados por los españoles como tal, y se regulaban a través de lo que pues, nosotros mencionamos como derecho romano, ¿no? Porque un pilar de lo que es hablar de derecho, pues, en todas sus ramas o circunstancias, siempre va a ser el derecho romano, ¿no? Entonces, siempre han habido reformas, han habido múltiples movimientos, y hablar de derecho agrario, pues es referirse a múltiples circunstancias. Han habido cambios en las constituciones, han habido diferentes circunstancias, desde 1910, ¿no? Si nos vamos a, como tal a lo que es la Revolución Mexicana, en donde pues surge lo que denominan el Plan de San Luis, uno de los Francisco y Madero, ¿no? Entonces el Plan de Ayala. Hay diferentes circunstancias para que se logre lo que es la reforma o la ley agraria, ¿no? Sobre lo cual
se sientan las bases de la Constitución de 1917 y posteriormente pues se van viendo la recuperación de las tierras para fortalecer los pueblos indígenas y de esta forma lograr lo que podría ser la propiedad colectiva, la propiedad privada, la propiedad originaria. Entonces el derecho agrario es bastante complejo, pues, si nos referimos sobre lo que estamos hablando aquí. Si bien se basa o sus bases están sentadas completamente en la Constitución de 1917 y parte de ello habla en el artículo 27 constitucional sobre la propiedad privada y pública, ¿no? Y social, en donde aquí se incorpora un término que es bastante complejo, ¿no? El denominado ejido. Cuando nosotros hablamos de ejido, tenemos múltiples circunstancias en donde se pueden ir viendo múltiples factores. De tal forma que la idea del ejido es los usos y costumbres, en donde si bien existe una ley máxima que va a ser la Constitución política, siempre se tienen que manejar los usos y costumbres y son respetados, ¿no? Entonces, parte de esto pues se ven en materia territorial, por así llamarla. Entonces el derecho agrario respeta mucho los usos y costumbres de los lugares y de tal forma se mantienen pues las bases de estas situaciones. Entonces el derecho agrario siempre va a ser, va a favorecer, por así llamarlo, si queremos decirle, a los pueblos originarios, porque esa es la palabra, ¿no?, que se le debe de brindar. De tal forma que esto siempre va a ser evolutivo, pero se va a basar siempre en usos y costumbres. Entonces, con respecto a lo que es el derecho agrario, si lo queremos ver de esa forma, es así. Es, desde mi punto de vista, una cierta limitante a usos y costumbres. El derecho agrario es la unión, por así llamarlo, de nuestra máxima ley, que es la Constitución mexicana, el derecho agrario y los usos y costumbres de una comunidad. Entonces, esa sería mi participación por lo pronto. Yo creo que ya se pasó un poquito el tiempo. Agradezco su atención de antemano y muchísimas gracias. Hasta luego.